Cuando es lunes, estrenando un mes, y podemos hablar de bienestar, de proyectar esa factibilidad de gestión de la vida y todo lo demás con Paulo Herrera Maluf, temprano en la mañana. Eso es ganancia. Paulo, buen día. Bienvenido a Muy Caminos. buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Paulo. Primero de junio. ¿Cómo estás tú? Sí. Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Bueno. No hay... Si me quejara fuera un gandío, como dicen. Arrancando Y yo la creo que a pesar de todo, es la situación de muchos de nosotros, yo diría de la mayoría, y es que a pesar de la situación, mira para adelante. Sí. Claro. Caminar al sol. Claro. Siempre. Hacer la actitud, porque es lo que Así podemos es. controlar, la actitud. No es Y tiempo bueno, de y qué mirar bueno que para los estamos en lados ni inicio para de atrás. mes. Perdón, te iba a decir, Renaldo. Sí que no es tiempo para mirar ni para atrás ni para los lados. Es mirar hacia adelante, ¿eh? Mirar hacia adelante y es un poco el tema que traigo hoy. Mirar hacia adelante, pero con una actitud valiente. Pero la valentía no de pecho abierto, que venga lo que sea, sino de estar dispuestos a remover las piedras fundamentales en las que se basa nuestra vida. Me refiero sobre todo en términos de más que existenciales, que también lo que nosotros entendemos como nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. ¿A qué me refiero con eso? Ya hemos dicho varias veces que estamos experimentando un cambio de época. Y en los cambios de época, imaginémonos de alguien que le tocó vivir, por ejemplo, en Estados Unidos, que nació en una plantación de esclavos en el mediado del siglo XIX. Siendo esclavo o siendo hijo del dueño de la plantación. Y de repente viene la emancipación, la guerra civil, y ya en su temprana juventud el mundo cambió. Su mundo cambió. Para el que era esclavo y para el que era dueño de esclavos. Y ahí empezó otra cosa, otro proceso, que nunca es estático, pero empezó otro proceso. Eso sucede a todas las generaciones gradualmente. No a todas les toca un cambio tan brusco como ese que mencioné, ese símil, o como el que estamos experimentando ahora. Y es lo que hay. Entonces, los cambios de época tienen la característica de que suelen traer cambios en el sistema de valores y creencias. Antes se decía en estrategia que los valores son perennes. Y ya hace tiempo que se comprendió que no, los valores mutan, los valores cambian. Lo que pasa es que la idea de que los valores son perennes es atractiva porque nos hace sentir seguros. Sí. Pero la verdad es que no. Si mi bisabuela resucitara ahora y entrara a cualquier salón del mundo de hoy, pediría que la maten de nuevo. Porque no lo va a entender. No va a haber hombres y mujeres entremiliados como los plátanos. Sí. No lo va a entender. Mujeres con pantalones, mujeres pitarrajeadas. Mujeres hablando, hombres sin chalina. Sí. O sea, porque eran otros valores, eran otros códigos y eran otras creencias. Sí hay creencias fundamentales que permanecen, pero hay muchas otras que van cambiando. Para que lo entendamos, pensemos en cómo ha ido evolucionando la sociedad humana respecto de temas como la inclusión, la homosexualidad, los derechos de tercera y cuarta generación, que esos son valores que antes no existían. La forma de relacionarnos con el medio ambiente, por ejemplo, solamente para mostrar, para ilustrarlo. Ahora estamos en un momento de cambio que incluye el sistema de valores y creencias. ¿Hacia qué? Todavía no sabemos. Y eso también hay que aceptarlo. Pero hay que estar dispuestos a removerlos. Hay algunas señales de por dónde van las cosas. Pero esa valentía de soltar lo que nosotros creíamos inmutable, soltarlo, es fundamental en este tiempo. Y para ligarlo con el tema del bienestar, creencias, como por ejemplo, fíjense que yo uso creencias y valores de manera casi indistinta. No son exactamente lo mismo, pero son primo hermano por los dos lados.
creencias como, por ejemplo, ¿qué define el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es la abundancia? Atención, ¿qué es la abundancia? No es lo mismo una abundancia pensada en acumulación, en mucho de todo, para que sobre, o incluso una abundancia en términos comparativos, que es una necesidad humana, es decir, yo tengo más que tú. Los seres humanos somos así, o sea, es una condición que tenemos. Que una abundancia mucho más consciente y mucho más integral. Evidentemente, como valores emergentes, eso se venía hablando. Es el tema de la sostenibilidad, que es un tema que se viene hablando desde hace tiempo. Pero, ojo, como valor emergente, no como valor, digamos, de mainstream, si me perdonan el anglicismo, como valor que esté en el centro, ya como algo normal, como por ejemplo que ya la sociedad asumió que fumar hace daño. Exacto. Si hubiéramos tenido esta conversación hace 25 años, aquí somos 4, probablemente 2 de nosotros estuviéramos fumando en un espacio cerrado, tranquilamente. De manera normal. Y eso fue poco a poco. Entonces la sostenibilidad todavía es un valor emergente. Se debe poner, y yo creo que se va a poner en el centro. Te voy a decir algo, Rey. Sí, aprovechar ese espacio que tú haces y que vas mencionando para destacar cómo esos cambios de valores tienen un impacto transversal en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Cómo hay un cambio en la conducta. Por ejemplo, para nosotros, los latinos, que somos muy tocadores, que somos físicamente muy afectivos. Sí, abrazamos, nos están nos diciendo, pegamos. en este tiempo no puedes tocar, no puedes abrazarte. Y ahí comienza a romperse un paradigma. Es decir, mostrar el afecto sin necesariamente que sea un afecto físico. Por ejemplo, del punto de vista económico, todas las cosas que están cambiando. Las empresas que antes eran impensables, pues son las que están bajo este esquema teniendo algún tipo de éxito. Y aquellas que se mostraban como únicas, muy sólidas, con esta crisis, pues han mostrado una vulnerabilidad importante. Y todo esto, hablando de romper el cajón, que es el tema que nos trae hoy Paulo Herrera Maluf, nos pone ante una perspectiva de o me monto en lo que está sucediendo o tengo que estar claro que el tren me va a dejar. ¿Y qué significa dejarme? Bueno, no estar adaptado a todo lo que está pasando y lejos de beneficiarme, seré de los que me quedaré en el vagón de atrás solamente en la rememoranza, porque antes, y yo recuerdo cuando, y eso entonces, Paulo, no nos permite avanzar. Así es, así es. Mira, yo no quiero ahora glorificar la pandemia, en el sentido, no, que esto es una oportunidad. No. Esto es un tremendo limón. Esto es un lío. Sí. Esto es un lío ahora mismo. O sea, ahora no nos toca otra cosa que trompezar para adelante. O sea, o en otra imagen, tratar de hacerle una llave de ayuda a todo lo que está pasando para con ese mismo impulso y esa fuerza movernos, primero preservarnos y movernos hacia algo. Fíjate, por ejemplo, eso que tú planteas es muy cierto. Y esto es tan rápido y aparentemente tan radical. Los objetivos de desarrollo sostenible que primero reconocer que lo difícil que es que casi 200 países se pongan de acuerdo en 17 objetivos. Exacto. ¿Qué es lo que son? Yo considero, una opinión que tengo, que todavía los ODS son, digamos que están en la categoría de valores emergentes. ¿Sí? Que hay que promoverlos, hay que convencer a la gente. Hay todavía muchas entidades públicas y privadas o en el viejo pensamiento o en tránsito hacia comprender de qué va eso. Con esto que está pasando, de repente los ODS son apenas el punto de partida. Sí.
Muy cierto. Atención, o sea, que fíjate lo que se nos está demandando. Entonces, yo creo que incluso la palabra cambio de modelo se queda corta. O sea, la expresión cambio de modelo se queda corta porque puede ser que tú cambies el modelo con las mismas premisas. Y yo creo que de lo que se está hablando es de cambiar las premisas. Laura Sofía me preguntaba ayer, ¿cómo se llama tu intervención de mañana? ¿Qué título le ponemos? Yo le decía, romper el cajón. Miren por qué. No basta con pensar fuera del cajón ahora mismo. De lo que estamos hablando es de dar una patada al cajón. Olvídate de la caja. Y comienza, y por lo menos mentalmente, comienza de nuevo. Estoy de acuerdo con Pablo, totalmente. Sí, sí. Miren un ejemplo concreto. Esta semana yo vi un reportaje que me impactó mucho de un restaurante de la ciudad que reabrió, que ya había llamado la atención porque era un restaurante que había tratado muy bien a sus empleados, no suspendió a nadie, despachó, le siguió pagando a sus empleados a pesar de que y están reabriendo. Y había un reportaje que se estaba haciendo de cómo se habían integrado de absoluta excelencia por parte de los dueños y gerentes de ese restaurante de sus empleados. Pero fíjense con detalle, por el tema de las compras, ellos pasaron de comprar 20 sacos de papas a la semana a comprar un huacal de papas. De 20 sacos a un huacal. De 20 sacos a un huacal de papas. Igual con los plátanos, como una muestra. Entonces, la pregunta es, evidentemente, eso es porque están comenzando, pero llegará el momento en el que ellos lleguen a comprar de nuevo 20 sacos de papas, lo cual da un indicador del nivel de actividad que tienen y cuánto tiempo va a pasar hasta que llegue ahí. Esa es la gran interrogante. Claro, tienen ellos que esperar que eso suceda para sentirse abundantes y plenos de nuevo. Mi respuesta es que no. Ahora, el reto está en encontrar esa nueva abundancia comenzando de circunstancias actuales. Es como si la nueva abundancia parte del menos es más y para todos. Atención, repito eso, una nueva abundancia en la que menos es más y para todos. Para todos. Con la aritmética que tú puedes partir de las premisas actuales, simplemente no te da. Por eso hay que desbaratar las premisas, a ver, para recomponerla, a ver con cuál nos quedamos. Atención. Yo no estoy diciendo, miren el modelo aquí donde está terminado. No, yo no lo tengo. Es mucho más lo que yo he aprendido en esta pandemia, sobre todo, es el tamaño de mi ignorancia. Ahora, sí me parece. Me sumo totalmente a lo que tú estás planteando. Claro, ahora me parece a mí que ya sí es evidente que con las premisas que teníamos anteriores de maximización, de acumulación, de lo mío es mío y nadie me lo quita, no vamos a llegar, no vamos a lograr encontrar un espacio para el bienestar individual y colectivo sostenibles. Y es un poco eso, o sea, estar dispuestos a romper el cajón. Y eso es un acto de valentía muy, muy grande, porque es comprensible desde el punto de vista humano que nos aferremos a nuestros valores y creencias, claro. porque es lo que define nuestro mundo, como lo conocemos y lo entendemos. Y eso es una gran renuncia, es un gran soltar, un gran dejar ir. Eso que yo pensaba, por ejemplo, ¿en qué consiste ser próspero o ser rico? ¿Cuánto hay que tener? ¿Qué es lo necesario para yo sentirme que estoy bien? Todo eso son conceptos muy fluidos ahora mismo. Muy fluidos. y es natural y deseable que sea así, porque tenemos que evolucionar. Fíjense cómo se suman cada vez más voces que dicen, no volvamos a lo mismo. Es un poco eso, ¿no? Sí, pero para no volver a lo mismo tenemos que cambiar las premisas. Por supuesto. Y ahí es momento para nosotros hablar realmente sobre el desapego. El desapego a cosas materiales, pero también el desapego de pensamientos, de estructuras, de pensamientos, de creencias. Sí. Soltar y mira, atrevernos volvamos al símil inicial. Nueva.
volvamos al seminario inicial. Imagínate el ajuste de creencias que tuvo que hacer el dueño de la plantación en el sur de Estados Unidos el primer día que tuvo que levantarse a hacer él algunas labores de la casa. Ajá. Sí, Tal vez no todas, porque es verdad que fue un proceso y durante un tiempo los esclavos largos, probablemente los esclavos fueron esclavos con sueldo. Sí, pero el ejemplo vale. Pero el ejemplo vale, ¿no? O sea, espérate, ¿qué pasó? Entonces, que ese señor tenía la opción de frustrarse, deprimirse, rasgarse la vestidura. Esto se Sí. lo último. ¿Cómo es posible que yo tenga que? O tiene la opción de decir, ok, vamos a ver con qué se come. Vamos a ver qué me trae el hoy, el mañana, y cómo yo me voy adaptando y voy sacando lo mejor de este proceso de evolución que necesariamente es doloroso. Paulo, tú en ese contacto, tú tienes un contacto doble, por un lado con la academia y por otro lado con ejecutivos, con empresarios. ¿Cómo ves tú ambos panoramas? Desde la parte ejecutiva, ¿cómo tú ves ese pensamiento, esa reacción de algunos ejecutivos, de algunos directivos ante lo que está sucediendo? Mixta, hay de todo. Hay de todo. Hay personas que incluso la pandemia los sobreaceleró, y lo entiendo, y los acompaño. No estoy por la labor de juzgar a nadie. Ojo, que eso quede claro. Porque esto que está pasando nos ha afectado a todos, nos ha colocado a todos en situaciones más o menos extremas de estrés físico o mental, o los dos. Lo último que yo quisiera hacer es juzgar a nadie. Pero hay algunos que se han sobreacelerado y han probablemente que están queriendo hacer cosas concretas que no está del todo mal, porque es un poco prueba de error. Hay otros que están inmóviles, pasmados. Todavía esperando para ver cómo también va es entendible. Hay de todo, hay de todo. En el caso del mundo académico, y hablo desde luego la institución en la que trabajo, que es la Pucamaima, pero también lo he visto en otras instituciones. La respuesta, aunque todavía es una respuesta en construcción, eso hay que entenderlo, porque nadie estaba preparado para esto. Pero en general, en muchas instituciones, la respuesta que se ha dado con muy buena disposición. En general, en estudiantes, docentes y cuerpo académico administrativo. Pero, y creo, según tengo hijos en edad de colegio, y también lo he visto en muchos colegios, lo que pasa es que hay que entender que, de nuevo, es una respuesta en construcción. La mejor respuesta en ese tema de cómo ha funcionado todo, dónde estamos en el tema académico, me la dio mi hijo José Alejandro, que está en penúltimo año, completó su penúltimo año de bachillerato. Cuando finalmente completé, José, dime, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo está? ¿Y qué tal las clases? No, bien, pero dime, ¿qué te pareció ese tránsito de lo presencial a lo virtual? Es lo que hay. Punto. Respuesta escueta. Con esas 4 palabras lo dijo todo. Claro. Es lo que hay. O sea, no es lo presencial, que es lo que estamos acostumbrados. Es verdad que hay pérdidas en el intercambio, en la experiencia de la persona que se está educando, en los docentes también. Pero es lo que hay. O sea, Así es. Y de aquí vamos para adelante. Sí, veamos cómo mejoramos, pero es lo que hay. Entonces, y hay que acostumbrarse, bueno, de nuevo, y esto es importante hacerlo, y a propósito de la valentía, porque esa labor de introspección en los campos que tú mencionas, pero también en el campo de la vida familiar, hay que estar dispuestos a hacerlos sucesivamente, porque nosotros sabemos dónde esto comienza, pero no sabemos dónde termina todavía. ¿Sabes que esto ha puesto en nosotros el pensamiento de que esa meseta en la que estábamos como sociedad, como humanidad,
de un momento a otro se convirtió en una especie de montaña rusa. Así es. Cada día no sabemos hacia Sí. dónde irá Ni qué es lo que va a pasar. el vagón de este tren. Sí. Y con esa actitud, rompiendo los cajones, es que tenemos que vivir el día a día y planificar corto. Y tratar de construir una nueva realidad. Claro. Una nueva realidad personal, colectiva. Vamos a vivir tiempos muy interesantes. Lo que yo le garantizo, amigos y amigas heliodramitas, es que no nos vamos a aburrir. De eso tengan la garantía.